Gloria a Dios. Bienvenidos hermanos queridos, Dios les bendiga. Bien, hoy tenemos estudio del libro de Hechos. ¡Qué bendición! Ya estamos en el estudio número 41 y le puse como título a este mensaje Falsas Doctrinas. Recuerdan que el apóstol Pablo junto con Bernabé venían de hacer su primer viaje misionero. ¿Se acuerdan que habían llegado a Antioquía, a la iglesia de donde ellos habían partido, y venían contando todas las cosas que el Señor había hecho a través de sus vidas? Pero hoy comenzamos el estudio de Hechos en el capítulo 15, lo comenzamos hoy, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor en Hechos 15, versículo 1: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hasta ahí. Tremendo, hermanos. Vemos que ellos llegan ahí a Antioquía, pero resulta que ahora vienen algunos hermanos, dice acá, que venían de Judea enseñando, ¿no? Estos eran judíos cristianos llamados judaizantes, ¿no? Que todavía hay. Vinieron a la iglesia de Antioquía y enseñaban que los gentiles podían convertirse al cristianismo o ser cristianos solo después de convertirse en judíos y cumpliendo con el ritual, ¿verdad?, judío, incluyendo la circuncisión. Miren qué tremendo esto, ¿no? Ahora, para algunos judíos, como ya sabemos, era difícil, ¿no? Aquellos judíos que eran cristianos, era difícil aceptar que los gentiles pudieran ser traídos, ¿verdad?, a la iglesia como miembros sin someterse a la ley de Moisés. Para ellos era algo muy, muy difícil, ¿no? Por eso vemos que ahí dice algunos que venían de Judea. Ellos eran judíos convertidos. Sabemos bien que la palabra había llegado a Judea. Muchos se habían convertido y de ahí sabemos bien que después fueron todos esparcidos. Y vemos acá que dice que le enseñaban a los hermanos. Estos eran cristianos de Judea que, ¿verdad?, guardaban sus creencias todavía, pero querían, ¿verdad?, persuadir a los cristianos a que hicieran lo que ellos hacían. Ahora vinieron hasta Antioquía para predicar este mensaje. Miren, este mensaje, su enseñanza que causó un impacto negativo en la iglesia, ¿verdad?, incluso en los esfuerzos misioneros de Pablo y Bernabé. ¿Se acuerdan que ellos pasaron por pruebas, por luchas, y realmente llevaban el evangelio y vimos cómo el Señor obró poderosamente, ¿no? Ellos echaban por tierra incluso el esfuerzo, ¿verdad?, de Pablo y Bernabé, que fueron levantando iglesias, ¿verdad? Incluso muchos gentiles escucharon la palabra del Señor y se convirtieron sin someterlos a la ley de Moisés, ¿no? Ellos nunca le dijeron: usted tiene que someterse a la ley de Moisés. Entonces, como les digo, ellos daban a entender que Pablo y Bernabé estaban equivocados y que Dios no los había guiado. Miren, cuando habíamos leído que ellos habían sido guiados por el Espíritu Santo, enviados por el Espíritu Santo, y todas las señales y los prodigios que hacía, y cuánta gente se había convertido, ¿no? Entonces, Pablo, incluso miren lo que dice ahí en Antioquía, ¿se acuerdan de Prisidia? Vamos a recordar lo que Pablo predicó en Hechos 13, versículo 38. Miren, para que tengamos idea, ¿no?, y hagamos memoria. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Dice, versículo 39, y que de todo aquel que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Eso era lo que predicaba Pablo, incluso en todo su viaje misionero. Entonces estos muchachos, estos hermanos, estos judíos, estos de Judea, era como decir, Jesús nos salva, todo bien, pero solo después que hagamos y cumplamos con la ley de Moisés. Miren lo que están diciendo ellos, ¿verdad? Entonces es contradictorio a lo que Pablo venía enseñando. Pablo enseñó que solo podemos estar bien con el Señor en el fundamento de lo que Jesús hizo por nosotros, no en el cumplir toda la ley. Seguimos ahí, en Hechos 15 miren lo que dice ahora: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, dice. Miren qué tremendo esto, ¿no? Esto no era un problema secundario
tenía que ver con la salvación, directamente con la salvación de una persona. Entonces, era algo difícil, ¿no? Era algo muy fuerte. ¿Se acuerdan que Pedro, incluso cuando predicó por primera vez, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, el apóstol Pedro dijo en Hechos 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación? Lo dijo claro, ¿sí o no? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dijo. Entonces, ¿cómo es que ellos dicen que hay que cumplir con la ley para ser salvos? Cuando en un comienzo, el primer mensaje que se predica, y me imagino que muchos de estos judaizantes estaban ahí, esos judíos estaban ahí, dice que se convirtieron muchísimas personas, ¿no? Eran como 3.000 que se convirtieron y después fueron 5.000, o sea, mucha gente se convirtió a Cristo, pero ellos querían todavía seguir, incluso también como diciendo que la justificación, ¿verdad?, delante de Dios era solamente cumpliendo con la ley. Cuando en Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué diferencia, ¿no? Ahora, qué lindo que es la palabra y poder tener respuestas a lo que el Señor nos, o sea, cuando vienen con cosas extrañas, ¿no? Con doctrinas diferentes, ¿no? Esto no era un desacuerdo, ¿verdad?, entre creyentes común, como puede pasar, que a veces tenemos desacuerdos, ¿sí o no?, en la iglesia, ¿no? Que Cristo viene antes, que Cristo viene después, que son, bueno, cuánta cosa se puede discutir a veces, ¿no? Pero acá era un problema que iba, ¿verdad?, hasta lo medular del cristianismo, ¿no? Que tenía que ver con la salvación. Entonces, esto tenía que ser resuelto, tenía que ser sí o sí resuelto. Para el próximo estudio vamos a ver con respecto a ese primer concilio que se arma ahí, ¿no? Pero vemos también cómo la obra satánica, ¿verdad?, está operando ahí a través de qué, de traer confusión, ¿verdad?, doctrinal dentro de la iglesia. Esto es diabólico, es satánico. Cuando el enemigo quiere que dividir, separar, ¿y a dónde toca? En la doctrina. En la iglesia, ¿qué hace? Trae división, separación, ¿verdad? Ahora, el diablo quería, ¿verdad?, que la falsa doctrina, ¿verdad?, con respecto a que la justificación por obras tuviese éxito. Que la gente diga, no, bueno, yo hago tal cosa para ser justificado delante de Dios, y eso no es así, ya lo habíamos leído. Satanás también quería, ¿verdad?, una guerra doctrinal, costosa, dolorosa dentro de la iglesia, para dividir a la iglesia por completo. Miren lo que quería el enemigo. Esto es tremendo. Y hay que saberlo discernir de dónde vienen, ¿verdad?, esas doctrinas, esas palabras, esas cosas que suceden dentro de la iglesia, porque el enemigo lo que quiere es eso, dividir la iglesia. Ahora, esta podría ser la mayor amenaza, ¿verdad?, para la obra del Evangelio en todo el libro de Hechos, esto que está pasando ahora. Porque uno dice, lo lee así tan sencillo, ¿no? Lee Hechos 15.1. Vinieron unos hermanitos de Judea y empezaron a enseñar cosas. Hermano, esto es muy preocupante. Es demasiado preocupante. Miren lo que dice Génesis 3.1. Esto de Satanás no era de ahí, de ese momento, sino que ya venía él, ¿verdad? Incluso en Génesis dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho? Como generando duda, ¿con que Dios ha dicho? ¿Es realmente así como dice Dios? ¿Es realmente así la doctrina? No, dice, no comáis del árbol del huerto. Y también en el versículo 4 dice, ¿no? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, echando por tierra todo lo que Dios venía diciéndole, que si comieran del fruto que van a morir. Dice, sino que sabe Dios en el versículo 5, que el día que comáis de él, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren todo lo que el enemigo hace, trae confusión. ¿Y qué pasó? ¿Vino muerte o no vino muerte? Fue lo peor, hermano. O sea que desde el comienzo el enemigo vemos que está actuando así de esa manera, y es ahora lo que está queriendo hacer dentro de la iglesia, traer confusión doctrinal. Es tremendo esto, ¿eh? Esto es cuestión de vida y es cuestión de muerte, ¿sí o no? Ahora, en 1 Timoteo, miren, 4.1 dice, el apóstol Pablo, lo dice claro ahí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos,
Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miren, espíritus engañadores. A veces creemos que va a venir un espíritu y nos va a susurrar al oído, ¿no? Hermanos, a veces el enemigo usa personas que están confundidas, con dolor, con problemas ellos mismos, o con cuánta cosa más, y el enemigo los usa, ¿verdad?, para llevar un mensaje totalmente erróneo y equivocado fuera de la palabra de Dios para traer confusión. Dice que muchos van a apostatar de la fe. ¿Es complicado esto, sí o no? Es muy complicado. En Hechos 15, seguimos ahora estudiando, versículo 2, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se les puso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Miren qué tremendo, ellos iban contando y se iban alegrando. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Ven? Hasta ahí. Entonces vemos en el versículo 2 cómo Pablo y Bernabé tuvieron, ¿verdad?, esa discusión no pequeña, ¿no?, con ellos. Ahora la pregunta, ¿cómo no iban a tener una discusión, ¿verdad?, fuerte con ellos? No era pequeña, fue una discusión fuerte. Después de ver a Dios obrar de una manera milagrosa, ¿verdad?, de cómo muchas personas eran transformadas, ¿verdad?, eran salvos, venían estos ahora a decir que esto no era así y querían poner una nueva doctrina. Pablo y Bernabé mostraron, ¿verdad?, también un corazón como un corazón pastoral. ¿Por qué? Porque confrontaron y discutiendo con ellos, ¿verdad?, con respecto a esa falsa doctrina. Cuando vemos que hay algo así, tenemos que discutir, decir, esto no es así, cuidado con esto, y confrontarlo a través de la palabra, ¿no? Porque era una falsa doctrina, ¿verdad?, que venía hacia la iglesia. Dice acá que se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros con ellos, ¿no? Ahora, se dispuso, después de esta discusión que se ve que no estuvo fuerte, dijeron, no, vayan a la iglesia, vayan a Jerusalén, para que los apóstoles y los ancianos, ¿verdad?, todos juntos ellos pudieran resolver este asunto, porque era algo muy complicado. Ellos no podían simplemente estar, ¿verdad?, en desacuerdo, sino que este tema había que confrontarlo y había que, ¿verdad?, poner las cosas en claro. No era algo así nada más, bueno, está así, sí. No, había que confrontarlo. Ahora, ¿quiénes, ¿verdad?, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén? Dice ahí en el versículo 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia. ¿Vieron? No fue que ellos se les ocurrió, no. La iglesia mismo dijeron, bueno, vayan. Encomendados por la iglesia de Antioquía, donde estaban, ¿verdad?, siendo promovida esa falsa doctrina, dijo, no, acá hay un problema grave, vayan a Jerusalén. Dice, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Dice, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Miren, ellos iban, aún con esta carga, ¿no?, porque es una carga muy, muy fuerte. Sin embargo, ellos iban contando, miren, pasando por todos sus lugares, y todos los hermanos se alegraban, estaban todos felices, dice, ¿no? Versículo 4 dice, y llegados a Jerusalén fueron, ¿verdad?, recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Quién había hecho la obra? Dios había hecho la obra. No, ellos no decían que esto lo habían hecho ellos. Miren qué diferente, ¿no? Qué contraste con estos hermanos de Judea, qué contraste que ellos venían a decir que esto no era así. Cuando realmente ellos contaban lo que Dios había hecho y toda la iglesia y los hermanos, ¿verdad?, se alegraban y se gozaban. Es tremendo esto, ¿no? En Hechos 15, seguimos ahora, versículo 5. Miren ahora lo que pasa. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Peor todavía. Si ya estaba complicado todavía, peor. Ahora, vieron que el enemigo
cuando atacan muchas veces, ¿no? A veces nos atacan de afuera. ¿Cuántos han tenido luchas afuera, no? Porque hemos creído en el Señor. ¿Verdad que sí? Con gente que no cree. Pero hermano, que se levante de la misma iglesia, hermano, es realmente muy fuerte y muy doloroso. Yo les puedo decir que a veces a mí cuando me ha pasado cosas así, realmente, mi esposa es testigo, a veces, hermano, no duermo. Porque puedo ver cómo el enemigo está queriendo dividir, está queriendo atacar a la iglesia y es un dolor en el corazón. Es muy fuerte como uno recibe esa carga. Yo me imagino Pablo, me imagino Bernabé, hermanos, una lucha es muy fuerte. Quizás, bueno, ustedes no se dan cuenta, pero el pastor es el que está recibiendo esa carga, ese peso, hermano, y es realmente muy doloroso y tenemos que confrontar. Y a veces tenemos que pelear y tenemos que batallar. Y todavía de adentro decimos, pero ¿cómo puede ser que de adentro pase esto? Que vengan los hermanos a querer traer división a la iglesia y siendo usados por el mismo Satanás. ¿No le pasó a Jesús con Pedro? Pregunto. Señor, tal cosa que no te acontezca. Jesús lo miró y le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, fue directo. Fue directo. Porque era el enemigo queriendo, ¿verdad?, impedir que se cumpla la palabra del Señor, el propósito de Dios. Acá lo mismo, hermano. Pedro decía, no vayas a la cruz. ¿Se imagina que si Jesús no va a la cruz, qué pasa con nosotros? Dígame si ese comentario que aparentemente es lindo, era totalmente diabólico, era satánico. Pedro, un apóstol del Señor siendo usado por Satanás, ¿cómo no se va a meter verdad? O sea, tengamos cuidado, hermanos, con eso, que estemos en el Espíritu. Cuando vemos que hay confrontación, hay división, hay, ¿verdad?, contienda, es porque el enemigo está queriendo traer división dentro de la iglesia, y eso es doloroso. No podemos permitir que pase eso, hermano. Estos dice acá que eran fariseos, eran cristianos que habían sido antes fariseos, ¿no? Los fariseos eran bien conocidos por su gran respeto a la ley y su deseo de obedecer la ley hasta los más pequeños detalles. ¿Vieron esa gente que quiere hacer todo, no? Todo perfecto. Pero a lo mínimo ya, ¿verdad? Porque están tan pendientes, ¿no? A veces hasta de los demás y no se están ocupando de ellos, tener esa relación con el Señor y caminar en el Señor, cumpliendo con la palabra del Señor. Los fariseos creían que uno podía ser justificado, ¿verdad?, ante Dios guardando la ley. Gente que se ocupaba completamente en eso. Para que un fariseo sea verdaderamente cristiano, se necesitaba más que un reconocimiento de que Jesús era el Mesías. También tenía que renunciar a esa justificación por sí mismo, a través de la ley, del cumplimiento de la ley, y aceptar la obra de Jesucristo como base de la justificación. ¿Se acuerdan que en Lidia también el apóstol Pablo, se acuerdan que en Hechos ahí 14:14, Pablo y Bernabé no permitieron que los paganos simplemente recibieran a Jesús simplemente como uno más? Porque mucha gente agarra a Jesús como uno más, ¿sí o no? Bueno, yo creo en esto, y a Jesús también yo lo meto en la bolsa. Y tienen un santito por ahí, tienen aquello, tienen un budita, lo que sea. Y Jesús ahí. Y adoran cualquier cosa y bueno, ya está Jesús, uno más, que venga Jesús. Y acá Pablo lo deja en claro, dice versículo 14, Hechos 14, versículo 14, cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, miren, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos, dice, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, hermano, dice acá, miren esa palabra, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que dejen todas esas cosas y se conviertan al Dios vivo. Estos fariseos, ¿verdad?, cristianos, tenían que hacer lo mismo que hacían los gentiles, que adoraban otras cosas. Los fariseos tenían que hacer lo mismo, dejar todo eso y convertirse al Dios vivo y verdadero. ¿Sí o no?
Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. No hay varios dioses. Hay un solo Dios. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo se llama? Jesucristo, hombre. No se llama Alá, no se llama Mahoma, no se llama Confucio, no se llama Buda, no se llama Virgencita, no sé de dónde. Se llama Jesucristo. Hay un solo Dios, y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Es clara la palabra, ¿sí o no, hermano? Pablo había sido, ¿verdad? Incluso él había sido fariseo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Lo dice ahí en Filipenses 3:5. Miren lo que dice, circuncidado, el apóstol Pablo, ¿no? Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, fariseo. Entonces él sabía lo que era todo eso, ¿no? Él sabía. Es como decir cosas, predicar cosas sobre algo que vos no sabés, que no has vivido. Él lo vivió, sabía lo que era eso. Ahora dice, no, es a través de Jesucristo. Sabía que Jesús era su Salvador y no el cumplimiento de la ley. Un hombre que tenía autoridad, que sabía realmente de dónde el Señor lo había sacado y lo había rescatado. Sabía que estaba caminando por un lugar equivocado. Él creía que hacía lo bueno hasta que fue alumbrado por Cristo, ¿sí o no? Y cayó a tierra y el Señor le levantó, lo sanó y lo encomendó. Gloria a Dios por la vida de ese hombre. Gálatas 2, versículo 16 dice, miren ahora lo que dice el apóstol Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es tremendo esto, hermano. Ahora, en Hechos ahí, en el versículo 5, ¿no? 15:5, dice, es necesario circuncidarnos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos ex fariseos enseñaron dos cosas, miren. Primero, que los gentiles cristianos debían ser iniciados al judaísmo y a través de la circuncisión. Miren lo que estaban enseñando. Número 2, que los gentiles cristianos debían vivir bajo la ley de Moisés si querían estar bien con Dios y ser aceptados en la comunidad cristiana. Y ahí sí, miren lo que estaban enseñando, ¿no? Enseñando a los gentiles, ¿verdad? Que son libres de venir a Jesucristo, le damos la bienvenida, pero tenían que pasar por la ley de Moisés y ¿verdad? Para llegar a ser salvos. Miren lo que estaba enseñando a esta gente. Díganme si eso no es tremendo. O sea, ir todo para atrás. Cuando Jesús lo dijo en claro, Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y ellos decían que era necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Miren qué contradictorio, ¿no? Ellos pudieron haber incluso dicho y mencionado algunas enseñanzas del Antiguo Testamento, porque podían haber dicho, no, pero la palabra de Dios dice tal cosa, ¿sí o no? Miren, por ejemplo, podían haber leído, ¿no? Éxodo 12:48. Que dice así, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado todo varón, y entonces celebrará, y será como uno de vosotros, de vuestra nación, pero ningún incircunciso se comerá de ella. Dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. ¿Vieron? Eso era lo que decía la ley. Hasta podían haber citado muchos pasajes, también como Isaías 56:6, y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor, para servirle y que amen el nombre del Señor, para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo para no profanar y abracen mi pacto, dice, ¿no? Para que no profanen y tenían que cumplir con la ley, ¿no? Pero en Cristo, ¿verdad? En Cristo es el fin de la ley. En dos sentidos, miren. Porque Cristo cumplió el propósito y la meta de la ley.
Cristo cumplió el propósito y lo habíamos leído la semana pasada, que Jesús vino a cumplir, ¿no? La ley, Mateo 5:17, ¿no? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Jesús cumplió la ley en tu lugar y en mi lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Incluso cumplió también a la perfección el deseo de Dios aquí en la tierra. Él fue perfecto, cumplió con toda la ley. Todo lo que hizo Jesús fue perfecto y todo lo que hizo lo hizo por nosotros, ocupando nuestro lugar. Pero también es el fin de la ley, porque al compararla con Cristo, la ley, ¿verdad? Es impotente para salvarnos a nosotros, porque Jesús fue el que hizo todo por nosotros. ¿Qué hizo la ley por nosotros? Nada. Jesús es el que pagó por nosotros. Mira lo que dice Gálatas 3:10. Porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, si no las cumplís todas, sos maldito. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por la fe. En el antiguo pacto la circuncisión era un pacto entre Dios y Abraham, ¿se acuerdan? Que ahí comenzó todo. Y sus descendientes como señal de pertenencia al pueblo de Israel. En el nuevo pacto la circuncisión pierde su carácter obligatorio para los cristianos, especialmente para los gentiles convertidos. Se pierde todo eso. Aunque Jesús fue circuncidado, la enseñanza principal se enfoca en la circuncisión ¿de qué? Del corazón. La circuncisión del corazón, que es un cambio interior que ocurre a través de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. No en lugares en cosas de rituales y cosas físicas, cosas externas, sino una circuncisión en nuestro corazón. Mediante la ley, la única forma de ganar la salvación es siendo perfectos. Y pregunto, ¿quién es perfecto acá? El único que fue perfecto es Jesucristo. Entonces, mediante la ley, o sea, haciendo obras perfectas, siendo perfecto, es imposible, hermano. Gloria a Dios que Jesús, el perfecto, vino a cumplir con todo y Él ocupó nuestro lugar. Amén. Los esfuerzos humanos son, ¿verdad? Por más que sean sinceros, nunca podrá sustituir la justicia de Dios que nos ofrece mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 2:8 dice el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según según las tradiciones de los hombres, miren, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros, miren, el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. En la circuncisión de Cristo desechamos todo. O sea, Él hizo todo, Él fue circuncidado hasta por nosotros. ¿Es maravilloso esto, sí o no? Dice: sepultados en el bautismo, en la cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios. Dice que le levantó entre los muertos, y a vosotros estando muertos, mire, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, y dice con Él, perdonándoos todos los pecados. Esto es maravilloso, hermano. Yo cuando leo esto digo, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Es perfecta la palabra de Dios. Cómo nos enseña y cómo nos corrige. Para aquellos que dicen, no, hay que cumplir con la ley. Y la palabra de Dios es tremenda, hermano. En Gálatas 5:1 dice el apóstol Pablo, acá el apóstol Pablo, ¿no? Que es el que
había sido confrontado con todo esto, ¿no? Dice Gálatas 1:5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, dice. Pues nosotros, ¿cuánto dice nosotros? A ver, nosotros. Pues nosotros, esto para nosotros, por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esto es maravilloso, hermano. Y por último vamos a leer Romanos 10, versículo 1. El apóstol Pablo tenía una carga tremenda por esto, hermano, porque él era judío y veía que su pueblo seguía y hasta el día de hoy siguen con muchas costumbres y ritos religiosos que vos decís, no tiene nada que ver con la libertad gloriosa que el Señor Jesucristo nos vino a dar a nosotros. Dice, miren, Romanos 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué oraba Pablo? Para que sean salvos todo su pueblo, porque estaban practicando y estaban equivocados. Dice, porque yo les doy testimonio, miren, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Se terminó la ley con Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice el versículo 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Díganme si esto no es maravilloso. Entonces tenemos que tener cuidado de esas falsas doctrinas, de esas personas que andan predicando, incluso ahora, cada vez peor, hermano. Cada vez peor, ¿sí o no? Hay doctrinas, pero de demonios por todos lados, como decía la palabra. Sectas por todos lados. Incluso se quieren meter dentro de la iglesia del Señor. Que hacen, dividen y destruyen. Pero Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias una vez más por esta enseñanza, este estudio, Señor. Que tú nos has hablado, tu palabra ha sido expuesta de una manera maravillosa, Señor, para confrontar esa mentira, Señor. Señor, esas sectas que incluso hasta hoy, Señor, siguen queriendo operar en la vida, Señor, y queriendo traer división dentro de la iglesia. Incluso algunos hermanos, Señor, que están en la congregación. Cuidado, tengamos cuidado. Estemos firmes en la palabra del Señor, buscando y sabiendo que en Cristo somos nuevas criaturas, que en Él se termina toda la ley, como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Señor, y gracias porque hemos creído.
Gracias porque tenemos fe en el único, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias porque tenemos libertad y a esa libertad tú nos has llamado, Señor. Gracias porque en ti hemos confiado, Señor. Y estamos firmes, Señor, en esa libertad con que tú nos has llamado, Señor. No queremos seguir sujetos a ese yugo de esclavitud, Señor. Y ayúdanos, Señor, en realmente a poder estar atentos, discernir, Señor, por dónde, Señor, el enemigo se quiere meter. Parecía algo sencillo, que querían enseñar cosas, Señor, y realmente lo que querían era el enemigo, Señor, siendo usado por esas personas para traer división en la iglesia y querer destruir, Señor, a través de las falsas doctrinas. Cuidado. Padre, yo te pido que seas tú bendiciendo en esta hora a todos aquellos que están escuchando tu palabra, Señor, para que realmente la podamos poner por obra. Y gracias porque hoy sabemos bien que tu Espíritu Santo nos ha hablado, Señor, de manera, Señor, contundente, de que tener cuidado, que solamente hay un camino, dice, eres tú, Señor. Y tú has cumplido con toda la ley. Señor, gracias porque sabemos que ahora no hay griego, no hay gentil, sabemos que ahora, Señor, en ti, Señor, solamente en creer en ti y aceptarte como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos vida y tenemos salvación y tenemos vida eterna. Y arrepentirnos de todos nuestros pecados, Señor. Darle la espalda, Señor, a esa vieja vida, a esas viejas costumbres, Señor, y poner una mirada en ti y tomarnos fuerte de tu mano y caminar, Señor, contigo, Señor. Gracias te damos por la salvación y por la vida eterna que vino a través de ti, Señor. Y gracias por esa justificación, porque dice tu palabra, justificados pues, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.